Entonces vamos a empezar a ver el tema de grafos, ¿no? Y grafo es un objeto matemático, así que tiene un chorro de aplicaciones, no nada más en computación, pero bueno, de hecho el, el grafo pues existió mucho antes de las computadoras, ¿no? Como objeto matemático y como rama de las matemáticas. Si se acuerdan, ese es famoso, no me acuerdo si viene aquí, pero sí, ¿quién lo inventó la teoría de grafos? Euler, pero ese Euler, ¿no? Y con ese famoso de los puentes de Königsberg, que quería ver si se podían cruzar todos los puentes nada más una vez sin pasar dos veces, y eso empezó a llevar así una teoría bien rica e interesante. O sea, todo ya gira alrededor de grafos. Es una estructura matemática bien importante, porque al mismo tiempo es muy sencilla, pero ya cómo están conectadas las cosas, pues es algo que modela todo lo que hacemos, ¿no? Todos los sistemas son formas de estar interconectados y dinámicas sobre esa interconexión. Pero bueno, entonces de manera formal, o ya empezando a formalizar qué es un grafo, vamos a empezar con los grafos más sencillos, que son grafos no dirigidos y simples, y que esos van a estar dados por dos conjuntos, un conjunto de vértices o nodos y un conjunto de aristas que van a ser pares de nodos, o sea, que van a decir qué nodos están relacionados o conectados entre ellos. Entonces las aristas son pares de nodos, y pues lo que trata de capturar un grafo es quién está relacionado con quién, donde eso de quién está el parámetro de relación pues es abstracto, ¿no? O sea, puede ser que están relacionados porque son amigos, o puede ser que están relacionados porque participan en una interacción química común, o puede que estén relacionados porque están conectados con un cable, que son dos computadoras que están conectadas por un cable. Entonces es una que especifica una relación por donde la relación es muy abstracta. Entonces aquí esto es un ejemplo de un conjunto de vértices del 1 al 8 y de aristas. Aquí las ponen como quién está conectado con quién, pero si ya uno fuera un poquito más estricto, pues ya estos se especifican como conjuntos de dos elementos, ¿no? O sea, quién está conectado con quién. O sea, son pares de... sí, perdón. Lástima. Me hubieran dicho desde el inicio. Pero bueno, no había nada relevante, ¿no? Pero bueno, sí, ya está aquí que estamos poniendo eso. Y 2,3 y el grafo que les decía. Porque ya después vamos a ver grafos dirigidos, entonces ahí importa la dirección de quién va hacia quién, entonces ahí se van a utilizar pares ordenados, donde sí importa la posición más que un subconjunto que nada más dice quién está conectado con quién. Entonces es una lista de vértices y de aristas, y eso representa un grafo, y pues como les decía, o sea, esa abstracción pues representa un montón de sistemas complejos o sencillos que aparecen en un montón de áreas. Por ejemplo, aquí son pues, la red del metro de alguna ciudad. Esta no sé, tal vez es la de una ciudad de Estados Unidos, porque es de los que hicieron estas diapositivas. Pero pues, también los noditos pueden representar personas, pueden representar moléculas, pueden representar computadoras, pueden representar objetos matemáticos, pueden representar variables físicas, o sea, pueden representar un chorro de cosas, y empezó a surgir un área bien importante dentro de sistemas complejos que le empezaron a llamar redes complejas o complex networks, y lo que empezaron a observar era que muchos sistemas que eran para diferentes cosas, unos eran tecnológicos, otros eran biológicos, otros eran sociales, compartían propiedades topológicas similares. O sea, ya cuando se estudiaba las propiedades que tenían los grafos, pues resultaba que había propiedades que eran comunes entre ellos. Entonces eso era como que muy atractivo, porque como que daba la esperanza de que hubiera una teoría de sistemas complejos que, independientemente de cuál era el objeto subyacente, o sea, como que la topología determinaba varios aspectos de la dinámica que ocurrían sobre estas cosas. Y pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si es flujo de información, ese flujo pueden ser enfermedades, puede ser chismes, pueden ser un montón de cosas, y puede haber varios modelos que expliquen esos flujos de cosas para grafos que representan diferentes cosas, y las aristas se representan por dónde puede fluir esa información.
Entonces sí, son unos ejemplos y puede haber muchos más, ¿no? Aquí hay otro ejemplo donde los nodos son estados y las aristas es si hay frontera entre ellos, o sea, con que haya algunos metros de intersección entre un estado u otro es que son vecinos. Entonces aquí hay una red de vecindad de los estados de Estados Unidos. Y puede haber otras más, ¿no? Aquí es un grafo biológico de interacciones proteína-proteína. O sea, los nodos son proteínas e interaccionan entre sí. Puede ser que si regulan uno a otro o si hay otro tipo de relaciones. Y hasta otros más, no me acuerdo, sí, ya más no me acuerdo. Los nodos son personas y están clasificados ahorita aquí en el código de colores, o sea, son personas y las aristas son si son amigos o no. Y ya después etiquetaron más, con más detalle ese grafo. O sea, ahora no nada más de si son amigos o no, pero qué tipo de relación son. O sea, si son esposos, si son parejas, si son familia. Y después ya colorearon los nodos, los hacían más gorditos y ya cuando pasaba un threshold, creo, no recuerdo, de si tenían obesidad o no, según alguna métrica de obesidad. O sea, aquí lo que querían medir era si la obesidad era un fenómeno que se pudiera ver como también esparcimiento de información. O sea, de que el globo sonda aullar se enseña, ¿no? O sea, de que si de alguna forma el que te juntes con amigos que te llevan a los tacos siempre, pues también va a ser que eventualmente al que llega también ya se coma sus tacos, ¿no? Entonces también ahí estudiaron ese problema. O sea, como que es un choro de que en redes complejas pues hay un montón de problemas que se pueden estudiar y las propiedades del grafo pueden ser relevantes y son relevantes. Y hay todavía otros problemas en grafos que también son interesantes, que también tienen que ver, por ejemplo, con redes sociales y de un poco de machine learning. Y aquí es algo que les interesaba mucho también en su momento. Todavía les interesa, pero bueno, ya se ha movido la investigación a varios lados. Pero uno de esos será si se tiene una red social, o sea, si tú tienes una red social así muy grande, tratar de hacer clustering en esa red. Entonces ahora es lo mismo que queremos hacer en clustering, de tratar de agrupar elementos que son similares y que estén en diferentes clusters, elementos que son diferentes, pero aquí en vez de tener distancias euclidianas, tienes distancias dadas por estos grafos de interacción. Entonces también aquí quieres tratar de agrupar el grafo en diferentes clústeres o módulos o grupos, y hasta esos mismos pueden ser jerárquicos. O sea, puede ser que identifiques que un grupo es parte de un grupo más grande y así sucesivamente. Entonces eso es muy útil y ahorita sigue siendo muy útil porque, por ejemplo, pueden hacer publicidades más dirigidas, ¿no? O sea, si identifican claramente que hay dos grupos diferentes que se separan, por ejemplo, por política, o sea, por grupo político al que favorecen, pues es más fácil mandarle publicidad de un estilo a uno y de un estilo al otro, y no desperdiciarle, mandarle publicidad a unos que sabes que con muy poca probabilidad van a consumir. Entonces, o también si identificas un grupo que consume cosas de videojuegos, o sea, son más y anime, pues les puedes mandar más cosas, ¿no? Etcétera. Entonces así también identificar grupos, pero dados el grafo, o sea, dados quiénes son tus amigos, pues también puede ser relevante, porque si igual como en el de obesidad, un poco si tus amigos son frikis, pues a lo mejor también va a ser friki y así sucesivamente, ¿no? Y pues aquí todavía hay más ejemplos. Hay algunos pues bastante interesantes. De hecho, por ejemplo, les digo, pueden ser muy, muy abstractos, como que a lo mejor hay gente que les interesa, de financieros, donde, por ejemplo, los nodos podrían ser pues las diferentes monedas, o sea, el dólar, el peso, el yen o las que sean, y a lo mejor la arista podría ser ponderada en este caso, que determine cuál es la conversión de una moneda a otra. Entonces, por ejemplo, si no está bien la economía, como que en teoría de juego, si no está estable, entonces en principio uno analizando ese grafo podría hacer dinero, o sea, podría tratar de encontrar un ciclo donde pasando de una moneda a otra terminas ganando dinero en ese ciclo de transacciones. Eso es muy difícil que ocurra porque aunque esté en un momento en que esté pasando eso, alguien va a empezar a aprovecharse de eso y va a hacer que cambie el peso de esas aristas hasta que se estabilice esa situación. Pero como les digo, o sea, pueden ser cosas que sí parecen objetos como moléculas o proteínas, pero también pueden ser estados de un juego, computadoras y en este caso abstracciones como
monedas, pero objetos matemáticos y otro, como también les decía. Entonces, pues lo que como ya también esto es un poquito de notación, o sea, como vamos a ver que ya vimos que los grafos representan un chorro de cosas, pero lo que nos va a interesar es la abstracción, o sea, lo que nos va a interesar es quién está conectado con quién y no la identidad precisa de cada una de estas cosas. Entonces nosotros lo que siempre vamos a hacer es vamos a manejar a la identidad de los nodos como números, y como esos pues en principio representan ya un sistema real, pues entonces vamos a tener una tabla que va a convertir entre estos números y ya el objeto que nos interesa, ¿no? Si es que ya lo queremos utilizar. Pero bueno, siempre ya a lo largo de este curso, pues siempre todos los grafos, pues, los identificadores de los nodos pues van a ser enteros, y normalmente de 0 hasta la magnitud de b menos 1, ¿no? Hasta la norma de b menos 1. Hay muchas variantes de grafos que uno puede establecer desde un inicio si va a permitir cosas o no, pero también igual para empezar más sencillo, pero para diferentes problemas se va a decir si se permiten ese tipo de cosas. Por ejemplo, uno son los self-loops, es que cuando hay una arista de que uno está conectado con él mismo. Y eso definitivamente es un concepto importante, y hay muchos sistemas donde son extremadamente importantes estas self-loops, entonces podemos considerarlas o no. O también podemos considerar que existan muchas aristas entre dos mismos elementos, o sea, que existan dos caminos entre uno y en otro. Eso también puede ser relevante o no, pero también es algo que se tiene que especificar. Ahorita, por lo pronto, el grafo más sencillo son sin pesos, sin direcciones y sin self-loops, y tampoco sin aristas paralelas. Pero, como les digo, se pueden ir agregando. También aquí algo que viene en estas diapositivas, tal vez yo no lo hubiera puesto si hubiera sido mi clase, pero bueno, se lo mostré con garrote, pero es muy importante. O sea, ya también, como es un objeto tan importante en computación, pues es importante tener las estructuras de datos de esos objetos, pues, para manipularlos con los diferentes algoritmos que estamos trabajando. Entonces también un ejercicio en cualquier clase de estructura de datos, o hasta incluso de algoritmos, es que cada quien hiciera su librería de grafos, o sea, cada quien hiciera su librería de grafos, de cómo se representan diferentes representaciones, algunos algoritmos del camino más corto, búsquedas, etcétera, que se hicieran, y pues eso valdría la pena. Entonces parte de estas diapositivas, y de hecho también no lo he puesto, pero hay un libro que el mismo Kevin y otro profesor que también hacía muchos libros que me gustaban, ¿cómo se llama? Bueno, pero también lo voy a poner, que está en Java, eso es como un libro de algoritmos en Java, también lo voy a poner allí. Pues tiene estas estructuras de datos del grafo. Entonces, como que eso es bueno, porque cuando ya uno hace algoritmos, como que puedes decir, o sea, yo tengo un grafo y yo tengo acceso a estos métodos, y con estos métodos esos son los que voy a tratar de resolver mi problema. Y entonces aquí vienen como que los métodos que debería de tener cualquier estructura de datos que represente un grafo, o sea, como que los métodos más básicos al menos que debería de tener. Entonces aquí los métodos más básicos que puede tener, por ejemplo, son un método para empezar a construir tu grafo, que es añadir arista. O sea, tú añadir arista le pasas como entradas pues los vértices que quieres que estén conectados por una arista, ¿no? Pero otro método que también es muy importante, y sí es algo que vamos a estar suponiendo que tiene cualquier estructura de datos del grafo, es este método que se llama ADJ, que es de adyacencia. O sea, que tú vas a preguntarle cuáles son los vértices adyacentes al vértice B. Entonces esto por eso regresa a un iterable, que bueno, eso ya depende del lenguaje de programación, pero pues es una estructura que le puedes ir pidiendo pues cada vez más cosas, puedes iterar sobre esa estructura, que en este caso pues es una lista con los vértices que son vecinos al vértice que le mandamos, ¿no? Y bueno, otros métodos que pudiera tener es la cardinalidad del número de vértices y el número de aristas. Entonces, pues hasta igual vale la pena, no se los voy a pedir así explícitamente, pero pues igual sí siento que vale la pena. En Python creo que hay una librería muy famosa de grafos, ¿no? ¿Cómo se llama? GraphX, creo que se llama. Entonces, pues también o familiarizarse con esa librería y verla a detalle, ver cómo está implementada internamente, igual podría ser una alternativa a implementar su propia librería. Entonces aquí hay un ejemplo por ejemplo, de cómo con estas funciones básicas se podría implementar otro tipo de funciones para la estructura de datos, que bueno, también así es como se va haciendo software. Entonces aquí está una muy sencilla, que es, yo quiero saber cuál es el grado de uno de los nodos de mi grafo. Entonces, ¿qué es el grado de un grafo? No lo hemos definido, pero es el número de vecinos que tiene.
Entonces, ¿cómo podrían calcular el grado de un nodo? Pues si llaman a este método, pues va a dar la lista con los vecinos y entonces nada más tendrían que pues, dar la cardinalidad de esa lista, ¿no? Que aquí está como, no sé si sea lo más eficiente, porque aquí recorre la lista hasta acabar y pues ya regresa el grado final, ¿no? En esta implementación que tienen aquí ellos. Pero a lo mejor pues, sí sería mejor que la estructura de datos que maneja la lista de adyacencia pues ya mantuviera pues, de qué tamaño es, ¿no? O sea, que siempre la fuera manteniendo y así esta función sería constante y no proporcional al grado mismo. Pero bueno, ya con eso saltamos a cómo se van a implementar, o sea, cómo va a ser la estructura de datos que va a almacenar estos grafos que son nodos y aristas que los conectan entre ellos para ya utilizarlos para resolver muchos de los problemas que vamos a ver pues, en lo que sigue del curso. Vamos a ver tres. Una es en realidad la que se utiliza más, pero sí llega a haber casos en que se utiliza otra, y la que sí nunca se utiliza es esta que está aquí. No sé si uno nunca sabe, y a lo mejor hay un contexto de un algoritmo cuántico que no puede almacenar las cosas de un modo, y a lo mejor este es el modo en que se puede hacer, ¿no? Entonces, de todas maneras, pues vale la pena tenerlo en mente por si alguna razón pasa, ¿no? Entonces, en este caso, la implementación es, bueno, aquí todavía creo que ni llegamos, esto me lo voy a saltar, en esta, ¿no? O sea, la representación del grafo va a ser el conjunto de aristas que forman el grafo. O sea, nada más ese va a ser mi grafo. O sea, lo voy a representar como una lista donde cada elemento de la lista es el par de elementos que están conectados. Y pues, lo primero es si esto contiene toda la información suficiente que representa mi grafo. Y pues la respuesta es que sí, ¿no? O sea, sí representa a toda la información que tiene el grafo, porque en esencia a lo mejor le falta que esté explícito el conjunto de vértices, pero yo lo podría extraer de esta lista, ¿no? O sea, son todos los números únicos que estén aquí, van a representar a mi conjunto de vértices. Entonces sí, pues es una representación completa de mi grafo. Pero ahora lo que quiero ver es qué tan eficiente es, o sea, que con esta representación qué tan adecuada es para implementar todas esas funciones que puse que debería de tener una estructura de datos de un grafo. Entonces, por ejemplo, si quisiera agregar una nueva arista a mi grafo, ¿cuánto tiempo, qué solución encontraría? ¿Cuánto tiempo le tomaría para agregar esa nueva arista? Diré esa nueva arista, perdón. Sería constante, ¿no? O sea, sería nada más al final de esta lista le agrego una nueva, ¿no? Si ahora quiero conectar 5 con 10, pues nada más lo añado al final de la lista. O sea, 5 con 10 y pues ya en tiempo constante, ¿no? Entonces ahí voy bien, o sea, el de añadir arista va bien, o sea, va de tiempo constante. Pero ahora, por ejemplo, que es de las más importantes funciones en grafos que ya usamos una vez, es la de adyacencia. O sea, si yo quiero los vértices adyacentes a mi nodo 4, por ejemplo, ¿cómo le tendría que hacer con esta representación? ¿Cuál sería su complejidad que tendría que ser? Pues casi n cuadrada, ¿no? Que si es uno más preciso, porque como es a lo más n cuadrada aristas está muy bien, pero aquí ya es cuando vamos a empezar a hacer este aspecto que les dije, o sea, es mejor hablar de m, que es la cardinalidad de aristas. Entonces su complejidad sería m, ¿no? O sea, sería el número de aristas, porque también no sabemos, tendríamos que recorrer todas las aristas y ver si en alguna de ellas participa 4. O sea, por ejemplo, aquí no participa, aquí sí participa, y entonces ya 3 es un vecino. Aquí no participa, aquí sí participa, entonces 5 es un vecino. 6 también es un vecino. No, y ya, entonces ya regresas a esta lista, la empiezas a construir. Pero igual aquí no sabemos si el último elemento va a ser pues una conexión que tenía 4, ¿no? Entonces aquí la complejidad de adyacencia va a ser O de M. Entonces, pues eso pues parece que no es tan bueno, ¿no? A lo mejor no es tan bueno, a lo mejor encontramos una mejor forma de hacerlo, y vamos a ver que definitivamente sí hay una mejor forma de hacerlo.